Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Emmanuel Macron realiza esta semana una visita a Washington de gran importancia, en un momento en el que las relaciones entre Francia y Estados Unidos están en horas bajas. Cuestiones como el papel de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, sus beneficios en la crisis energética o los subsidios multimillonarios a la transición verde han alejado a los socios de la Unión Europea, y concretamente a París, de un aliado tradicional como lo es Estados Unidos. Por este motivo, en France 24 repasamos las relaciones diplomáticas a lo largo de la historia entre Francia y Estados Unidos. Unas relaciones que datan desde el mismo origen de Estados Unidos como nación, ya que Francia fue uno de los mayores aliados de los colonos para conseguir la independencia frente a Reino Unido. Un acontecimiento que forjó una relación relativamente cordial a lo largo del siglo XIX y que incluso llegó a que durante el mandato de Napoleón Bonaparte Francia vendiera el territorio de la Luisiana francesa por 23 millones de dólares, algo que permitió a Estados Unidos doblar su tamaño. Algunos ejemplos de esta relación es que nunca estuvieron en guerra, o el regalo de Francia en 1886 a Estados Unidos de la Estatua de la Libertad, uno de sus mayores símbolos. Acercamientos que los llevaron a ser aliados con intereses comunes con la llegada del siglo XX, especialmente cuando en 1914 Europa entró en conflicto, ya que aunque Estados Unidos se mantuvo neutral al comienzo, en 1917 entró en la guerra para defender los intereses de Reino Unido y Francia frente a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, una ayuda que resultó fundamental para obtener la victoria. Este apoyo convirtió al expresidente Woodrow Wilson en una figura muy popular en Francia, aunque durante los acuerdos de paz las posiciones de Estados Unidos y Francia estuvieron realmente opuestas, ya que París exigió una dureza mayor contra Alemania que obligara a esta nación a pagar todos los gastos de la guerra y la debilitara a futuro, especialmente por el temor que tenía Francia ante otra invasión. Sin embargo, esto fomentó el ascenso del nazismo años después. Durante el periodo de entreguerras, Estados Unidos se encargó de proporcionar armas a Francia ante el crecimiento de la amenaza de la Alemania nazi. Pero esta ayuda llegó tarde. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, Francia colapsó ante el avance alemán en junio de 1940. Para ese momento, Estados Unidos no formaba parte de la contienda mundial, pero en cuanto entró en ella en 1941, fue parte activa en la lucha contra el nazismo en Europa y contra la Francia de Vichy, un régimen títere de Berlín. De hecho, Estados Unidos ayudó a los miembros de la Francia Libre a retomar su país en 1944, tras el desembarco de Normandía, y volvió a ser fundamental para Francia y Reino Unido en la victoria contra la Alemania nazi en 1945. Además, después de la contienda, Estados Unidos convirtió a Francia en la segunda nación más beneficiada por el Plan Marshall para su reconstrucción. Se estima que Washington brindó entre créditos y subvenciones casi 5.000 millones de dólares de la época, de los cuales 2.300 millones se invirtieron a fondo perdido. Francia pasó así a formar parte del bloque occidental durante la Guerra Fría. Las dos naciones se posicionaron como aliadas frente a la Unión Soviética y fueron miembros fundadores de organizaciones como la OTAN. Aunque dentro de esta alianza, Estados Unidos mantuvo muchas discrepancias con respecto al papel de Francia con sus colonias. E incluso se desató una crisis en 1956 cuando Reino Unido, Francia e Israel invadieron Egipto tras la nacionalización egipcia del Canal de Suez. Y Estados Unidos obligó a estos tres países a frenar sus ataques. Estos desencuentros aumentaron todavía más tras la llegada al poder de Charles de Gaulle, quien quiso desarrollar un programa nuclear propio que no contaba con el visto bueno de Washington. De Gaulle se mostró contrario al poder predominante de Estados Unidos en Occidente. En su intento de crear una fuerza defensiva independiente, De Gaulle sacó del mando militar de la OTAN a Francia y expulsó a las tropas de la alianza de su país, una situación que tensó las relaciones con Estados Unidos, aunque finalmente nunca se produjo la salida definitiva de Francia de la organización militar.
Durante las 3 décadas siguientes, la relación entre los dos países mejoró, aunque mostró a una Francia cada vez más interesada en liderar el proyecto de la Unión Europea junto con Alemania. Las tensiones no volvieron hasta el año 2003, cuando el entonces presidente francés Jacques Chirac rechazó enviar tropas a la guerra de Irak iniciada por George Bush. Esta cuestión desató en Estados Unidos una campaña de boicot a productos franceses que se extrapoló incluso a las papas fritas, ya que los estadounidenses pasaron de llamarlas French fries, papas francesas, a Freedom fries, papas de la libertad. Y aunque en líneas generales los dos países han compartido objetivos, como la lucha contra el terrorismo, en los últimos años la alianza se ha vuelto a enrarecer por diversos motivos, como el deterioro de la relación del expresidente Donald Trump y el mandatario francés Emmanuel Macron, por desencuentros como la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Francia es una gran defensora de la independencia económica y militar de Europa con respecto a Estados Unidos. Por ello, Macron promueve desde hace años crear el Ejército Europeo y es un profundo crítico del subsidio verde a empresas de 369.000 millones de dólares lanzado por Joe Biden. Una estrategia que desde Europa afirman que perjudica a sus productos y que, sumado a los altos precios del combustible estadounidense, puede desembocar en una guerra comercial transatlántica. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.